Este es el quinto kit astrológico del 2025 y hoy vamos a hablar de Quirón, de la luna negra y de algo que se mueve debajo de la superficie. Durante las próximas semanas vamos a vivir cierta inquietud, sobre todo en un plano corporal. Muchas cosas van a estar reacomodándose en nuestro interior y tanto esto cuenta el interior subjetivo como el interior de nuestras sociedades. Quizás todo esto que se reacomoda todavía no tenga nombre y tome un tiempo más encontrar esos nombres. Podríamos pensar que quizás cuando Ulises entre en Géminis aparezca una forma de nombrar todo esto que se está moviendo, pero sin dudas durante las próximas épocas encontraremos sensaciones, emociones, cosas que registramos en nuestro mundo interior que dan cuenta de algo grande transformándose, cambiando. Otra cosa que sucede durante los próximos días, además de toda esta inquietud corporal que voy a retomar en este episodio, es que el Sol va a hacer contacto con Quirón. Y en ese contacto, cada cual va a tener una cercanía con su propio imposible. Cada cual va a entrar en relación con esto que intenta lograr en su vida, pero sin embargo no lo puede hacer. Pero no porque falle o porque no encuentre la forma, sino porque sencillamente es un imposible. Cada quien tiene su propio imposible y aceptar que ese imposible es imposible, que algo de esto que nos proponemos y nos proponemos y nos proponemos no puede ser logrado, es muy complejo y es muy difícil. Y sobre todo hay algo que nos suele pasar con esto, que es que muchas veces creo que es imposible algo que es posible y hago el movimiento inverso, muy frecuente, que es el de creer que algo se puede, aunque no se pueda, aunque sea imposible. Y normalmente la distancia entre la imposibilidad y la posibilidad tiene más que ver con la posibilidad de encontrarse con los resultados que esto produce en este momento del tiempo. Por ejemplo, yo creo que si logro ser lo suficientemente inteligente, mi padre me va a dar el cariño que no me dio en mi infancia. Mi madre me va a dar ese amor que me faltó cuando era pequeña, cuando era pequeño. Entonces, yo desarrollo una enorme inteligencia que no sirve porque justamente ese afecto que no recibí ya no lo recibí y es imposible que esto se revierta. Entonces, la posibilidad de ubicar mi imposible me deja un poco más cara a cara con lo que es posible para mí, que es desarrollar una inteligencia, por ejemplo, que tenga que ver con lo que yo necesito entender, comprender y poner en diálogo del mundo con el que me rodeo. Entonces, me encuentro una inteligencia satisfactoria que me puede hacer sentir la felicidad, la alegría, el disfrute de la vida que yo me construyo, pero que implica, para ser satisfactoria, la aceptación de ese imposible. Y esto es la aceptación de que algo de lo que me faltó, de lo que no tuve, no lo tuve y me faltó. Esta es la aceptación de la herida quironiana. Quirón dice que a todos y a todas, en algún punto, algo nos falta, algo no tenemos, algo no podemos. Y lo que nos permite el proceso quironiano es justamente aceptar algo de esto que no tenemos, no podemos o no hay en nosotros, y desde esa aceptación poder trascenderlo y vivir una vida un poco más satisfactoria y más liviana. Obviamente esto no es sencillo, toma muchos procesos, muchas vueltas, nos vamos a acercar y alejar de esa aceptación un montón de veces, incansables veces vamos a renunciar a ese imposible y vamos a volver a buscar otra estrategia para lograrlo, porque sencillamente aquello que hay que aceptar es, en términos quironianos, insoportable. Es esa herida que da cuenta de mi condición humana, es esta cosa incómoda de tener un alma inmortal en un cuerpo mortal, ser conscientes de lo eterno, pero ser conscientes también de que no somos eternos, eternas, que vamos a morirnos. Entonces la herida quironiana es una herida de la asunción de la imposibilidad, o asumir la herida quironiana es asumir la propia imposibilidad. No puedo todo, no lo puedo todo. Muchas veces el gran alivio que trae la aceptación de la herida quironiana es que si yo no puedo todo, hay cosas que me exceden y están más allá de mí, hay cosas en las que no tengo responsabilidad, puedo respirar aliviada, aliviado, sin tener el peso de que todo dependa de mí, de que todo sea parte de mi propia cosecha, digamos. Puedo entonces encontrarme con esto que le pasa a los demás, independientemente de mi esfuerzo, de mi voluntad, de mis movimientos, y en ese encuentro con lo que me excede,
hay algo, insisto, que se alivia y que respira. Y que puedo comprender también lo que le pasa a los demás, ¿no? La posibilidad de la aceptación de la herida quironiana multiplica, expande los espacios de encuentro con el mundo y con otras personas. Ahora, esta herida que implica Quirón no la vamos a aceptar salvo que sea la última posibilidad. Vamos a tratar de hacer cualquier cosa con tal de evitar esta aceptación, esta incorporación. Durante esta semana, el contacto que va a hacer el Sol con Quirón en el signo de Aries nos va a permitir esa conciencia de la herida desde donde se vuelve posible de alguna forma procesar algo de esta condición humana, algo de la particularidad de la condición humana, algo de esta ambivalencia entre lo eterno y lo finito, que en cada experiencia concreta se expresa de formas diferentes. Soy consciente de todo ese afecto y de todo ese amor que necesitaba y soy consciente de cómo no pudieron dármelo, de cómo algo falló. Y en el intento de reponer eso fallido, yo voy a hacer enormes esfuerzos que me conducen a un lugar de inevitable insatisfacción. Bien, esta semana, además de ese contacto del Sol con Quirón, hay otra cosa que está operando para transformar algo de esto, que es que la luna negra entró en Escorpio, está haciendo un aspecto con Plutón, empieza a hacer un aspecto con Marte, Marte a su vez hace un aspecto con Plutón, empieza a calentarse el caldero del cuerpo, empieza a calentarse el caldero del deseo. Y en esa temperatura que se eleva, algo más fuerte que el afán de recuperar lo perdido empieza a tomar otro protagonismo. El deseo nos pide espacio. Y este espacio que pide el deseo lo hará tironeando muchas veces de la sábana con Quirón, que busca una recuperación, o quizás podría decir más técnicamente con Neptuno. Pero en fin, hay dos fuerzas. Una tira para el lado del deseo, para el lado del encuentro, de las potencias del encuentro del cuerpo con el mundo, y la otra tira para la recuperación de lo perdido. En ese tironeo estaremos durante las próximas semanas y, en el mejor de los casos, lograremos ceder al dolor que implica, a la angustia que implica, hacer algo del duelo que implica eso perdido y recuperar esa energía para poder encontrarnos, componer de un modo deseante con el mundo. Si yo estoy muy ufanado, muy enredada en la necesidad de recuperar lo perdido, seguramente dedique mucha de mi energía a limitar, comprimir, aceptar y encapsular todo este deseo que está hirviendo dentro de mí. Si yo puedo medianamente hacer cierto proceso de duelo con eso perdido, seguramente logre darle un poco de energía a esos deseos que habitan en mí y por lo tanto construya escenas en donde algo de ese deseo se despliega. Puede ser la sexualidad, la creatividad, escribo ese libro que tengo pendiente, me encuentro con esa persona que me produce tanto placer, indago otras formas de encuentro posibles con mi pareja, en fin, muchos modos posibles en donde esa fuerza interna que toma el cuerpo puede encontrar formas de realización en el mundo. Formas que, en todos los casos, van a implicar no estar trabajando para la recuperación de nada, sino estar disfrutando de este cuerpo que tengo, de esta vida que tengo, así, parcial, más o menos, con esta condición, sí, me voy a morir en algún momento, pero acá estoy con mucho espacio posible para el goce, para el placer, para el disfrute, para la construcción de algo satisfactorio. Entonces, en ese doble movimiento de esta semana, algo se mueve en lo profundo y soy al mismo tiempo consciente de lo inútil de ciertos gestos. En esa combinación se da la posibilidad de que yo tome algo de espacio para componer escenas más deseantes, más potentes, más disfrutables. Lo que es cierto, en ambos casos, es que me voy a encontrar con algo del orden de lo excesivo. Algo de lo que está más allá de mí toma cierto protagonismo en la escena. Esto puede darse por el contacto con un deseo que, me mueve un montón de cosas y no sé a dónde ponerlo. Puede darse por el contacto con ese deseo que a su vez me engrana con un mundo que tiene su lógica, sus particularidades. O puede ser que se dé a partir del encuentro o con la naturaleza o con la dimensión social que nos manifiestan, que nos evidencian todo aquello que está fuera de nuestro control. En ese afán de lograr lo imposible, yo espero también poder recuperar lo perdido y que entonces el mundo se vuelva más cerradito, más homogéneo, más parejo, más entendible, más claro, que me aloje de una forma más cerradita.
como si quisiera volver al paraíso perdido, en donde todo era mucho más liso, más llano, más chato. Ya sabía qué esperar, qué se podía y qué no se podía, y no había hambre, y no habría el sudor de tu frente, y no paría con dolor. Entonces, el encuentro con este mundo más tosco, más torpe, más parcial, es necesariamente doloroso e implica necesariamente un duelo, pero a su vez, siendo la realidad que tenemos disponible, es el encuentro con lo que efectivamente hay y por lo tanto con el espacio en donde es posible desplegar la propia vida y en donde es posible construir escenas de placer, de disfrute, de vitalidad. Entonces, simultáneamente en esta semana se mueve mucho la posibilidad del armado de algo más vital y más potente y la posibilidad de ceder algo de toda esa densidad recursiva en donde volvemos una y otra vez a sufrir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Decía que hay un plano en donde lo excesivo puede venir de la mano de lo social, en donde hay algo que está evidenciando una culminación. Culminación en los dos sentidos, algo termina y algo llega a su cúspide, a su punto cúlmine. Y esto implica muchas cosas hacia adentro de mi propia subjetividad. Entonces hay mucho movimiento de la mano de los acontecimientos sociales, históricos, durante los próximos tiempos, que van a tener sus ecos internos, ¿no? Que van a impactar sobre la propia individualidad. Y simultáneamente hay una invitación al contacto como más descarnado con la vida y con el mundo que se vuelve muy conmovedor. Puertas adentro. Venimos de todo un proceso de revisión bastante fuerte, Mercurio retrógrado, Venus retrógrado, Marte retrógrado, los tres estando en signos de fuego y volviendo a signos de agua, llevándonos a toda una revisión de la relación justamente entre la pertenencia y la pasión, entre la pertenencia y la subjetividad, hasta dónde yo soy quien soy, por mi propio deseo, por mi propia voluntad, por mi propio derecho, y hasta dónde lo que soy está en función de ser parte de algo más grande que yo. Las dos cosas son necesarias, ¿no? En cierta medida, todas y todos necesitamos pertenecer, pero también en cierta medida todos somos alguien. ¿Cuál es la relación entre estos esfuerzos que hago para ser parte y esta individualidad que tiene sus propias características? Algo de este proceso estuvimos haciendo en los últimos tiempos. Y parte de lo que soy incluye algo de esto excesivo. Quiero decir, nadie elige querer lo que quiere, amar lo que ama, apasionarse con lo que se apasiona. Simplemente son cosas que aparecen. Nadie dice, mi pasión va a ser el ajedrez. Y entonces va y se dedica al ajedrez. Sino que más bien lo que nos sucede es que vamos a registrar, algo me pasa con el ajedrez. Cada vez que juego ajedrez, tal cosa. Hay algo ahí que, es un montón para mí, ¿no? Esto, registro que hay algo ahí para mí valioso, potente, interesante, rico, que me magnetiza, que me atrae, que me erotiza, que me seduce, en una persona, en una disciplina, en un saber, en un país, en un territorio, en el viaje, en un camino, ¿no? Registro algo que está de antemano, que yo no lo construí, que yo no lo puse ahí, que simplemente está ahí. Esta es la forma más íntima de lo excesivo, y esta forma tan íntima de lo excesivo está muy ligada a la luna negra en la carta natal. Cuando entro en relación con ese exceso íntimo, con esta intimidad excesiva, normalmente lo que se van a producir son escenas muy interesantes, muy ricas y muy potentes, en donde yo hallo modos de desplegar lo que soy en el mundo. Y esto es virtuoso por donde se lo mire, por lo que genera hacia adentro, hacia mí mismo, por cómo me voy a sentir conmigo misma, conmigo mismo, y por la generosidad que suele estar asociada a cuando vivo en estos estados. Quiero decir, cuando yo reconozco lo que habita en mí como un deseo, esto que pide espacio, que pide pista, a grandes rasgos lo que estoy haciendo es reconocer por dónde me pasa la vida. Esto es, por qué lugares de mí circula la vitalidad. Y cuando hago esto, lo que permito es que la vida tenga un lugar en mi vida y que se despliegue a través de mí. En esos movimientos hay una profunda generosidad, tanto hacia adentro como hacia afuera. Pero también hay algo terriblemente conmovedor. Hacer esto suele implicar ceder seguridad. Ceder la seguridad de la pertenencia. Muchas veces la luna negra nos acerca al miedo de la excedencia y de todo lo que hacemos que arriesga justamente el ser parte y que no lo garantiza. Lo que garantiza ser parte es la luna blanca. La luna negra opuesta a la luna blanca en sus regencias y demás, lo que nos trae es
Esto que hacemos para desplegar un lugar interno muy potente, muy rico, pero que a la vez es pavoroso, ¿no? Nos da mucho miedo. Nada, es un punto recontra interesante y recontra potente, muy complejo de explicar, pero traigo algunas cosas que van a estar activas durante el próximo tiempo. Hay algo de la combinación Plutón, Marte y Luna Negra que se vuelve tremendamente explosivo. Vamos a vivir esa explosión dentro de estas semanas. El momento exacto es a fin de abril. A fin de abril estos aspectos se vuelven exactos, pero durante todo el mes se está cocinándose. Digo, ya está activo el aspecto, ya están activos los dos aspectos que hace la Luna Negra, digamos. O sea, la Luna Negra, Plutón y Marte están encadenados a través de una serie de aspectos. Esto ya es activo desde ahora, entonces ya va a estar produciendo sus efectos desde ya, trayendo toda una transformación que alcanzará justamente su culminación cuando esos aspectos se vuelvan exactos. Pero muchas veces la cocina es lo que más se siente, ¿no? Después cuando el aspecto se vuelve exacto, por ahí ya no hay tanta perturbación. Ya hay algo que ya se preparó para eso. Bien, entonces, desde ahí, de la mano de este tránsito, viene mucho movimiento interno, mucho movimiento emocional, como se cuecen habas, como se suele decir. Y dentro de estas habas que se cuecen está una pregunta por la relación entre lo individual y lo colectivo, que yo vengo abordando bastante últimamente, y que son preguntas que se recalientan cuando hay tránsitos transpersonales significativos. El ingreso de los tres transpersonales a un nuevo signo trae mucho esta pregunta, cómo se relaciona lo individual con lo colectivo, con lo grupal. Especialmente la Luna Negra habla de esto que decía antes, de ese lugar extremadamente íntimo en donde algo excesivo se hace carne en mí, toma cuerpo en mí, o más bien expresa esa potencia de la carne, que es una parte innegable de lo que soy y que sin embargo habla mucho de los excesos. ¿De dónde surge este cuerpo? ¿Este cuerpo que soy? ¿Este cuerpo que tengo? Gran pregunta. ¿Qué diferencia hay entre tener un cuerpo y ser un cuerpo? Pero en cualquier caso, este cuerpo, sea que soy o sea que tengo, viene de una familia, de un linaje. Tiene la carga genética, la mitad de la carga genética de mi madre, la mitad de mi padre, y a su vez una serie de componentes que van a estar muy ligados a mi vida intrauterina, que van a estar ligados también a la forma de alimentación de mi madre durante ese proceso, que es una incorporación incesante de algo excesivo. Esta es la dimensión de la Luna Negra. Una dimensión muy misteriosa en donde muchos componentes intervienen sin que los podamos entender del todo. Este punto, ligado a Plutón y ligado a Marte, traen una presencia muy grande de toda esta dimensión de lo excesivo que va a transformar mucho nuestros modos de pensar el mundo y nuestros modos de concebir la individualidad. Entonces, todo esto excesivo que se vuelve íntimo trae la necesidad de preguntarnos cuál es la relación entre esto que yo llamo yo y esto que ubico como nosotros. Esto que está dentro de mí, de lo que soy, y esto externo, esto que está fuera de mí. ¿Hasta dónde esto que está fuera de mí me compone y es parte de lo que soy? ¿Qué incorporo de esto externo? ¿Y cómo esas incorporaciones me transforman? Esta vieja afirmación de somos lo que comemos, con la Luna Negra se vuelve muy manifiesta. Pero ¿de qué modo soy eso que como? ¿Cómo lo que me alimenta me convierte en esta individualidad? ¿Qué relación hay entre esto que incorporo del mundo y esto que yo elaboro? Y a su vez, ¿qué relación hay entre esto que pongo en el mundo y qué dice de mí esto que pongo en el mundo? Parte de la relación entre estos tres elementos. Lo que sí podría decir es que la relación Luna Negra, Plutón y Marte eleva mucho la temperatura y trae cierto tono picante y muy especiado a los tránsitos que ya veníamos viviendo. Hace muy poquito entró Neptuno al signo de Aries y probablemente con esta serie de aspectos que hacen la Luna Negra, Plutón y Marte, terminemos de sentir algo de lo que trae el ingreso de Neptuno en Aries, el ingreso de Plutón en Acuario y el próximo ingreso de Urano al signo de Géminis. Cosas se muevan. Una figura para pensar a la Luna Negra es la imagen del terremoto o del volcán en erupción. La Tierra tiembla. Algo de eso, ¿no? Algo de eso grande que nos sostiene, que nos contiene, de pronto se está transformando, está pegando un sacudón. Y aparece esa cosa súper excesiva.
Y por otro lado, también dentro de este ciclo, el Sol va a entrar en el signo de Tauro. Y esto por un lado trae cierto sosiego, cierta posibilidad de un descanso, de replegarnos, de dedicarnos a la alimentación, al placer, al disfrute, de observar el cuerpo, de ver qué necesita el cuerpo, qué le hace bien al cuerpo, qué contactos traerle a este cuerpo para que reencuentre cierto lugar de placer, de goce. Pero también en esta mirada sobre lo corporal y en este detenernos sobre el cuerpo puede potenciar esta relación de la luna negra. Piensen que en los primeros días en los que el Sol entre en el signo de Tauro va a hacer oposición con la luna negra que está al comienzo de Escorpio. Entonces, de alguna forma, ese contacto con el cuerpo que siente, que incorpora de una forma placentera la sustancia del mundo, está muy ligada, que esto es muy Tauro lo que acabo de decir, está muy ligado con todo lo que decía recién de la luna negra, ¿no? La alimentación y el disfrute de la alimentación, Sol transitando por Tauro, se toca con algo de esta conciencia de lo excesivo, de lo que produce esa alimentación dentro de mi cuerpo. Y dentro de esto hay una pregunta profunda por lo que produce el placer para nuestro cuerpo. ¿Qué implica el placer? ¿Qué trae el placer? ¿Qué nos hace el placer? A nivel hormonal, a nivel químico, a nivel mental, a nivel intelectual, a nivel cerebral. ¿Qué implica el placer? ¿Qué nos hace el placer? ¿Cómo nos transforma el placer? Y por el otro lado, ¿qué serie de transformaciones tengo que poder hacer dentro de mí para poder alojar algo del placer que da el encuentro con el mundo? ¿Qué relación hay entre la rigidez y el disfrute? ¿Qué relación hay entre lo blando, lo redondo y lo placentero? ¿Se siente placer en algo de lo activo y lo rígido? ¿O para sentir placer necesito encontrarme con algo de lo blando, lo pasivo y dejar que el placer de alguna forma penetre en mi cuerpo? Preguntas que nos trae el ingreso del Sol en Aries en esta relación tan particular con la Luna Negra y también, por supuesto, con Plutón y con Marte. El Sol se va a ubicar enfrente de la Luna Negra armando una especie de cruz, con Plutón, con Marte y con la Luna Negra. Entonces, en esa cruz aparece una pregunta muy profunda que nos va a llevar muy probablemente a encontrarnos con la sustancia concreta de todos los movimientos que viene habiendo, tanto en el cielo como en nuestra vida. Es una época en donde todo lo transformado va a tender a volverse más visible y más material. Quizás, insisto, todavía no lleguemos a entender completamente lo que esto implica, pero sí vamos a tener una experiencia más o menos directa de todo esto que se fue moviendo adentro y afuera. Che, qué misterioso este punto, ¿no? De la luna negra. ¿Vos lo conocías? ¿No lo conocías? Contame acá en los comentarios. ¿Sabés dónde está en tu carta? Voy a repasar un poco los principales tránsitos que vamos a vivir durante esta quincena, como para tener ahí las fechas disponibles. El 10 de abril, Mercurio va a estar en conjunción con el nodo norte en Piscis. Y esto nos va a permitir encontrar algunas palabras para nombrar esos pulsos profundos del espíritu en nuestra vida. ¿Qué quiere esa dimensión más profunda de mi ser en este mundo hoy? ¿Y qué palabras puedo encontrar para entender algo de esto que en última instancia es absolutamente inentendible? ¿Cómo puedo relacionarme con algo de esta dimensión como más esencial y más profunda sin que la palabra traicione demasiado algo de lo que hay ahí? Muchas veces las experiencias místicas nos desequilibran de tal modo que lo que hacemos para recomponernos es elaborar una serie de discursos que a veces sobreexplican y sobrecodifican algo de lo que hemos vivido, generando en muchas ocasiones algo incómodo para nuestra vida, ¿no? Como si tejiéramos un enorme delirio para poder recomponer un sentido después de haber vivido la experiencia mística. A veces no es necesario, simplemente puedo entender que es una experiencia mística y que por lo tanto no se entiende y que con eso me alcance para seguir adelante con mi vida. Obviamente, sigo adelante con mi vida completamente transformado, no soy la misma persona, pero no necesito entender la experiencia mística, sino simplemente aceptar que ha ocurrido, darle un lugar en los acontecimientos y dejar que eso me transforme de la forma que sea en la que me ha transformado. A esto que decía, de Mercurio tocando el nodo norte, se suma que el 11 de abril hay un trígono de Marte con el nodo norte y más hacia fin de mes vamos a encontrarnos con un aspecto de Saturno con el nodo norte, todo alimentando un poco este mismo proceso de poder de alguna forma entender algo de esa dimensión más sutil, más intangible, más imprecisa de lo espiritual en nuestra vida.
El 12 de abril es exactamente la conjunción del Sol con Quirón, junto con Venus, que se pone directa. Venus está retrogradando y dejará de hacerlo el 12 de abril en el signo de Piscis. Y después, el día 16, vamos a tener el ingreso de Mercurio al signo de Aries. Estaba en Aries, retrogradó, volvió a Piscis y ahora vuelve a ingresar a Aries a partir del 16 para seguir adelante con su recorrido zodiacal hasta Leo, donde de nuevo va a retrogradar, volverá a Cáncer y volverá al signo de Leo. El 17, Mercurio, ya dentro del signo de Aries, hace conjunción con Neptuno, trayendo también la posibilidad de que algunas de las cosas más profundas de nuestro inconsciente y de nuestra memoria se expresan y se digan. También es un momento en donde vamos a poder tener algunos insights que nos permitan entender qué es lo que se está moviendo y qué es lo que se viene moviendo dentro nuestro. Poner en palabras algo de lo que venimos viviendo. El 18 se da el ingreso de Marte en Leo y ya avanza mucho más hacia un perfeccionamiento de este tránsito del que hablé, de este triángulo del que hablé hoy. El ingreso de Marte al signo de Leo trae algo muy enriquecedor para nuestra individualidad, para nuestra identidad. Acopla mucho más la función de Marte con la función del Sol. La función del Sol tiene que ver con expresar y Marte abre, permite nuevos gestos posibles, nuevas búsquedas posibles, nuevas potencias posibles desplegándose en la vida. Entonces Marte transitando en el signo de Leo puede hacer muchas veces que se abran nuevos escenarios para el despliegue de nuestra identidad, de nuestra individualidad, y para que podamos abrir como nuevas capitas, por ahí más ricas y más propias todavía, de nuestra individualidad. Sí, claro, trae el problema de los enojos y las reacciones violentas y virulentas como parte de, por decirlo así, el abanico de posibilidades de lo marciano. Pero muchas veces esos enojos van a obedecer a situaciones de sometimiento, de incomodidad o de aplastamiento muy profundos. Claro que a veces cuando una persona tiene un exceso de yo, algo desmedido en relación a la propia individualidad, el pasaje de Marte por el signo de Leo puede acrecentar todavía, subir más el volumen de esa individualidad y que esto se vuelva todavía más ruidoso y, por decirlo así, un poco incómodo. Y el 19 será el día en el que el Sol ingrese al signo de Tauro, llevando nuestra mirada, nuestra atención y nuestra concentración hacia lugares que tengan más que ver con la materia, con la sustancia, con el placer y el disfrute que implica la materia y la sustancia, pero también con la posibilidad de la acumulación de la materia y la sustancia. También trae preguntas este tránsito respecto del valor de lo propio. ¿Qué hay valioso en mí? ¿Cómo conquisto ese lugar de ser una persona valiosa? No válida, sino valiosa, de tener cosas que valgan en mí, que los demás también valoren. ¿Cómo me llevo con la valoración, ¿no? Preguntas que trae el tránsito del Sol por el signo de Tauro, así como también toda una parte que tiene que ver con a dónde me aferro, dónde estoy apegada, reteniendo, apegado, no pudiendo permitirme una flexibilidad y un reacomodamiento a los procesos de reacomodamiento propios de nuestro estar en el mundo. ¿Cuándo retengo y cuándo disfruto? Esta es una gran pregunta taurina, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del cajón de manzanas. Si me como un cajón de manzanas lo disfruto, pero lo pierdo. Si lo retengo, bueno, tengo la seguridad de tener ese cajón de manzanas, pero bueno, probablemente en algún momento se me pudra. Hay algo de esto de lo taurino que es bastante central. Aparece lo más bello de lo taurino en cuanto estoy disponible a cierta pérdida, ¿no? A cierto derroche, por decirlo así. Y aparece lo más reactivo de lo taurino en cuanto yo retengo porque me da seguridad no perder. El 20 se da un aspecto partil del Sol en cuadratura con Marte, lo que marca un ciclo taurino bastante tenso y con bastante potencia. El 22 será la oposición del Sol con la Luna Negra de las que ya les hablé, y ahí se cierra un poquito más esta cruz. La cruz se da en signos fijos. Estos signos fijos, Escorpio, Tauro, Leo y Acuario, traen algo de lo que tiene que ver con terminar de darle una identidad a las cosas que se abren, que se inauguran en los ciclos cardinales. Algo comienza, toma su forma más concreta y más tangible y luego cederá para dar paso a nuevos comienzos. Ese movimiento se da permanentemente en el ciclo astrológico. Hay un signo cardinal, un signo fijo, un signo mutable, de nuevo un signo cardinal, otro fijo, otro mutable,
Y los procesos zodiacales se dan con esta dinámica, ¿no? Con esta cadencia. Cuando se dan aspectos tan fuertes, estas cruces que se arman en signos fijos, son momentos de una cristalización muy profunda de algo de lo que viene gestándose. Viene empezando algo que todavía no terminamos de entender bien qué es. Estas semanas pareciera que algo de esto que viene comenzando termina de asumir una forma más o menos tangible. Quizás más adelante entendamos qué quiere decir todo esto que vamos a ver y a vivir en los próximos días, pero sin dudas en los próximos días vamos a vivirlo. Espero que este podcast les acompañe en estas travesías extrañas, que sigan sintonizándonos, que sigamos encontrándonos. Yo soy Sebastián Bru y este fue el quinto kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis, edición 2025. Pueden seguirnos en nuestras redes, sebabru.astrología, en Instagram, en Facebook, sebabru.com, es mi página. Pueden buscarme en Spotify, en su plataforma de podcast favoritos, también estoy en YouTube. Acá estamos, encontrándonos y así seguiremos. Gracias por estar, gracias por su sintonía, por su presencia, gracias por comentar, por compartir. Es valioso para este espacio y nos permite además estar un poco más cerca. Hasta la próxima.